Guatemala en 1953 estaba intentando dejar de ser una finca privada. Jacobo Arbenz llega al poder con una misión clara: transformar al país en una nación capitalista e independiente. Con relación al capital extranjero, manifiesta que no se opondrá a él, en tanto que signifique progreso para el país y que no atente contra la soberanía nacional. El motor de ese cambio fue el Decreto 900. Por primera vez en la historia del país, el Estado le estaba quitando la tierra ociosa a los grandes latifundistas para entregarle a los campesinos que realmente la trabajaban. Pero esta soberanía chocó de frente con el dueño real del país, la United Fruit Company. Al expropiar las tierras que la multinacional mantenía sin cultivar, Arbenz cometió lo que en Washington consideraron un pecado imperdonable. Lo que para los guatemaltecos era un acto de dignidad nacional, para Dwight Eisenhower fue el nacimiento de una amenaza a menos de 800 millas de su frontera. La élite política estadounidense no vio una reforma agraria, vio la sombra de la Unión Soviética proyectándose sobre América Central. La soberanía de Guatemala fue redefinida inmediatamente como un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. El intento de Arbenz por modernizar su país fue la excusa perfecta para que Washington empezara a planear su destrucción bajo el miedo a la expansión comunista en su patio trasero. Guatemala en 1944 llevaba 14 años bajo el puño de Jorge Ubico, un dictador que admira a Napoleón y trata a los ciudadanos como peones de su propia finca. Pero el 20 de octubre el orden se quiebra. Un joven capitán de artillería, Jacobo Arbenz, no se queda en el cuartel esperando órdenes. Lidera a un grupo de oficiales y estudiantes tomando la guardia de honor y derrocando a la tiranía. Arbenz no busca ser el nuevo dictador, sino que entrega el poder a un gobierno civil, iniciando lo que se conocería como la Primavera Democrática. Jacobo no es el típico caudillo latinoamericano de gritos y medallas. A este personaje lo apodan el suizo por su disciplina de hierro, su ascendencia europea y su mente analítica. Tras servir como ministro de la defensa, gana las elecciones de 1950 con una victoria aplastante. Su discurso de toma de posesión no habla de revolución comunista, sino de una meta mucho más peligrosa para Washington. Me cabe el altísimo honor de recibir del pueblo y de los legítimos representantes de la nación el cargo de presidente de la República. Arbenz quiere que Guatemala deje de ser una república bananera para convertirse en un país moderno. El pecado de Arbenz no fue ser rojo, sino ser nacionalista. Los magnates del banano connacionales de Roosevelt se rebelaron ante la audacia de un presidente centroamericano que ponía en igualdad de condiciones jurídicas a sus compatriotas guatemaltecos. Construyó una carretera para romper el monopolio del tren, de la frutera y una hidroeléctrica para romper el monopolio de la energía estadounidense. Estaba construyendo un país, pero lo estaba haciendo sobre los pies de un gigante que no perdonaba la desobediencia. Sin saberlo, mientras entregaba títulos de propiedad a los campesinos, Arbenz estaba encendiendo la mecha de la operación PV Success. La orden de Eisenhower fue tajante. Arbenz debía caer, pero no podía quedar ni una sola huella estadounidense en el suelo guatemalteco. La luz verde a la operación PV Success no fue un despliegue de fuerza, fue un ejercicio de cinismo diplomático. Eisenhower sabía que enviar un solo marín significaba violar los tratados de la ONU y enfrentar una condena internacional que Estados Unidos no podía permitirse en plena Guerra Fría. La solución fue la negación plausible, una guerra por delegación donde los muertos fueran otros, pero las órdenes vinieran de Washington. Sin embargo, dentro de los cuarteles de la CIA, el optimismo era escaso. Los analistas de inteligencia lanzaron una cifra que hoy parece suicida. La operación tenía apenas un 40% de probabilidad de éxito. Guatemala no era un objetivo fácil. Arbenz tenía el apoyo popular y un ejército nacional de 6,000 hombres leales. Frente a eso, la CIA solo puede reunir a una banda de 500 mercenarios y exiliados. Ese 60% de probabilidad fue lo que le dio forma a la naturaleza perversa de la misión. Si la fuerza militar era insuficiente, la CIA tendría que compensarlo con algo más barato y oscuro: la mentira. Eisenhower autorizó el plan, aceptando que, si los rebeldes fallaban en el campo de batalla, la agencia tendría que fabricar una victoria mediante el
engaño total. Fue una apuesta desesperada donde el prestigio de la Casa Blanca dependía de que un puñado de mercenarios y una estación de radio pudieran quebrar la voluntad de toda una nación. El centro neurálgico de la destrucción de Guatemala no se instaló en Washington. Para que la negación plausible fuera real, la CIA necesitaba que el rastro de papel terminara antes de llegar a la capital. Por eso, el mando operativo de PV Success se escondió en la base aérea de Opa-locka en las afueras de Miami. Desde este hangar secreto en Florida, un pequeño grupo de hombres que reportaba directamente al presidente empezó a mover los hilos de una guerra que oficialmente no existía. Elegir Florida no fue una casualidad. Opa-locka permitía un puente logístico directo con las bases de entrenamiento en Centroamérica, pero lo más importante era el aislamiento político. Si un periodista o un congresista husmeaba en Washington, no encontraría nada. La base de Miami funcionaba como un agujero negro. Allí se diseñaban las rutas de los aviones, se enviaban las maletas de dinero para sobornar a militares guatemaltecos y se aprobaban las listas de objetivos de propaganda. Dentro de Opa-locka, el secretismo era tal que los mismos oficiales involucrados tenían prohibido decir el nombre Guatemala en voz alta. El mensaje de Eisenhower era claro: si la operación fallaba o el mundo descubría el complot, Opa-locka podía ser desmantelada en horas, dejando al presidente con la coartada perfecta de que él nunca supo lo que un grupo de agentes rebeldes estaba tramando en un hangar olvidado de Miami. Fue el primer gran laboratorio de las operaciones encubiertas modernas, un cuartel fantasma diseñado para que la Casa Blanca pudiera decir no fue Estados Unidos, con total impunidad. La CIA no buscaba un líder con principios, buscaba un hombre desesperado. Carlos Castillo Armas era exactamente eso, un coronel guatemalteco exiliado en Honduras tras un golpe fallido, que vivía con el resentimiento de haber perdido su estatus. Para Washington, Castillo Armas no era un héroe libertador, era un activo maleable, un militar ambicioso que, a cambio de poder, estaba dispuesto a entregar la soberanía de su país a los mismos intereses que lo financiaban desde las sombras. Su selección fue un frío cálculo de conveniencia. La inteligencia estadounidense necesitaba a alguien que no cuestionara las órdenes que llegaban de la base en Florida y que fuera absolutamente leal a los intereses de la United Fruit Company. Castillo Armas aceptó el trato. La CIA le daría el dinero, las armas y la presidencia, y él a cambio se encargaría de desmantelar cada una de las reformas de Arbenz. Desde su exilio en Honduras, Castillo Armas se convirtió en el protagonista de una obra de teatro escrita desde los Estados Unidos. Mientras la propaganda lo pintaba como el guerrero de la libertad, en la realidad no era más que un mensajero. Su única función era prestar su nombre y su uniforme para que la invasión extranjera pareciera un levantamiento patriótico. Con él, la CIA compró la fachada perfecta, un guatemalteco dispuesto a invadir su propia tierra bajo las órdenes de una potencia extranjera. Si Castillo Armas era la cara de la traición, Rick Robertson era un brazo ejecutor. Robertson no era un burócrata de oficina, era un especialista en operaciones negras, un hombre que vivía para la guerra y que la CIA envió a las selvas de Centroamérica con una visión brutal: convertir a 500 hombres harapientos en una fuerza de sabotaje capaz de sembrar el caos en Guatemala. En los campos de entrenamiento secretos, Robertson no enseñó honor militar, enseñó terror. Bajo su mando, los rebeldes se especializaron en tácticas de guerrilla, demolición y sabotaje de infraestructura crítica. Su objetivo no era ganar batallas a campo abierto contra el ejército de Arbenz, sino destruir puentes, volar líneas de telégrafo y quemar depósitos de combustible. Para que una invasión de 500 hombres tuviera éxito contra 6.000 soldados, la clave no era la fuerza, sino la parálisis del país. Este personaje representaba la faceta más oscura de la luz verde de Eisenhower. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Era el tipo de agente que operaba fuera de cualquier código de conducta, un hombre que disfrutaba del barro y la pólvora de la selva. Mientras entrenaba a sus mercenarios en el manejo de explosivos y emboscadas, estaba preparando el terreno para una guerra donde las reglas no existían. Con Robertson a la cabeza, la CIA se aseguró de que, aunque los rebeldes fueran pocos, el daño que causaran fuera lo suficientemente sangriento como para que el gobierno de Arbenz sintiera que el país se le escapaba de las manos. La CIA sabía
sabía que 500 hombres no podían tomar un país, así que David Atlee Phillips recibió la orden de fabricar una invasión en la mente de los guatemaltecos. Phillips fue el cerebro detrás de la Operación Sherwood, el primer gran experimento de guerra psicológica moderna en el hemisferio. Su arma principal no fue la pólvora, sino las ondas de radio. Desde las estaciones clandestinas, Phillips orquestó una sinfonía de engaño. Phillips entendía la psicología del miedo. Sabía que si repetía una mentira suficientes veces en la estación adecuada, el ejército de Arbenz empezaría a dudar de su propio vecino. Fue él quien diseñó los montajes más cínicos, desde grabar sonido de batalla en estudios hasta fingir ataques a su propia estación para victimizarse y generar fanatismo. Phillips no solo buscaba informar, buscaba anular la capacidad de razonamiento de la población y de los generales de Arbenz. Bajo su dirección, la radio se convirtió en un virus que paralizó el país antes de que el primer disparo real fuera efectuado. Con este personaje a la cabeza, la CIA demostró que en la guerra moderna, quien controla la narrativa controla el resultado, sin importar cuántos soldados tenga el enemigo, ya que Estados Unidos sabía que la mente era más fácil de conquistar que un cuartel. Atención Guatemala, atención guatemaltecos. Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco. Por eso el pilar de la invasión fue la radio, una emisora pirata que operaba desde las sombras de Nicaragua y Honduras. Para que el engaño fuera perfecto, la CIA contrató a locutores guatemaltecos. Querían que las voces que anunciaban la caída de Arbenz tuviera el acento de la tierra, dándole una característica de levantamiento popular, a lo que era una operación de inteligencia extranjera. Estas voces no pedían paz, sembraban pánico económico e institucional, emitían boletines constantes asegurando que la moneda guatemalteca estaba a punto de colapsar y que los ahorros de toda una vida se volverían papel mojado. Era un ataque directo al bolsillo del oficial medio y del ciudadano común. Y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación. Pero la táctica más oscura fue el terrorismo psicológico contra la oficialidad. Radio Liberación comenzó a transmitir listas negras. Sugerían con escalofriante detalle que todos los oficiales que se mantuvieron leales a Arbenz serían ejecutados una vez que el inevitable ejército libertador tomara la capital. No solo atacaban la moral, atacaban al instinto de supervivencia. Este mensaje era más que claro. Arbenz ya cayó, solo falta que tú decidas si mueres con él. A través de esta frecuencia, la CIA logró que los generales guatemaltecos empezaran a verse los unos a los otros con sospecha, rompiendo la cadena de mando sin haber disparado una sola bala. Fue el primer gran éxito de la desinformación masiva en la historia moderna de América Latina. Si te apasiona la historia tanto como a mí, te invito a que dejes tu like en el video, porque de esta forma el algoritmo de YouTube le hará mucho más alcance a esta increíble historia que debe ser escuchada. John Purifoy era el asesino de Guante Blanco, que no llegó a Guatemala para construir puentes, llegó para quemarlos. Como embajador de los Estados Unidos, su papel fue el de un procónsul, con licencia para intimidar. Purifoy encarnaba la arrogancia imperial de la era Eisenhower. Caminaba por los pasillos del Palacio de Gobierno con una funda de pistola bajo el brazo, dejando claro que detrás de sus palabras no había diplomacia, sino la amenaza de una superpotencia. Su verdadera labor, sin embargo, ocurría detrás de los muros de la embajada estadounidense. Purifoy convirtió la sede diplomática en un nido de espías, cediendo un piso entero para que la CIA instalara su oficina operativa. Desde ahí, bajo la protección de la inmunidad diplomática, Purifoy coordinaba los sobornos a los generales guatemaltecos y trazaba las rutas de los informantes que reportaban cada movimiento de Arbenz. Este personaje fue el encargado de ejecutar la presión final. En sus reuniones con Arbenz no negociaba, dictaba sentencias. Su misión era aislar políticamente al presidente, sembrando la paranoia entre la élite guatemalteca y asegurándose de que el ejército supiera que Estados Unidos ya no reconocía la legitimidad de su gobierno. Purifoy fue el arquitecto de la traición interna, el hombre que preparó el terreno para que, cuando llegara el momento, Arbenz no tuviera un solo aliado en quien confiar. Fue la prueba viviente de que, en la operación PV Success, la embajada de Estados Unidos no era una misión
misión de paz, sino el centro de mando de un golpe de Estado. La invasión real de la CIA fue un desastre militar absoluto. Los 500 mercenarios de Castillo Armas estaban mal alimentados, mal coordinados y tras los primeros choques con el ejército guatemalteco, muchos estaban huyendo de regreso a la frontera o escondidos en la selva. Pero en las casas y cuarteles de Guatemala, la gente escuchaba una historia radicalmente distinta. La CIA había montado un teatro de sombras donde la ficción era mucho más poderosa que la verdad. Radio Liberación reportaba victorias relámpago en pueblos donde no había ocurrido ni un solo disparo. Emitían informes de combate con efectos de sonido pregrabados, ráfagas de ametralladoras, explosivos y gritos de guerra que hacían creer a los oyentes que el país estaba siendo devorado por una fuerza colosal. Hablaban de columnas de miles de hombres avanzando hacia la capital, cuando en realidad era un grupo de 10 o 15 mercenarios estancados en el lodo a pocos kilómetros de la frontera. Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Este fue el golpe maestro de la guerra psicológica. La CIA sabía que la verdad no importaba si lograban controlar la percepción de los generales de Arbenz. Al reportar un avance que no existía, crearon un vacío de información donde el miedo llenaba los espacios en blanco. Confundidos por los reportes de radio y la falta de noticias claras del frente, empezaron a creer que estaban rodeados por un ejército fantasma. Ahora que nosotros decimos la verdad que está en nuestras alforjas, nos dedicaremos a la reconstrucción de la patria, aunque sea necesario hacerlo sobre un volcán de escombros. La radio convirtió una retirada humillante en una marcha triunfal, logrando que el gobierno de Arbenz se paralizara ante una amenaza que solo existía en los altavoces de la CIA. Fue una prueba de que, para ganar una guerra, a veces es más efectivo fabricar una victoria que pelear por ella. La CIA sabía que la propaganda tiene un límite. La gente acaba sospechando si todo suena demasiado perfecto. Para ganar una credibilidad inquebrantable, decidieron que Radio Liberación debía sufrir en carne propia. En medio de una transmisión rutinaria, los oyentes en toda Guatemala escucharon cómo el estudio era supuestamente asaltado por las fuerzas de Arbenz. Fue una producción de Hollywood diseñada para el terror. A través de los receptores se escucharon gritos desesperados de los locutores, el estruendo de muebles volcados y ráfagas de disparos pregrabados que estallaban cerca de los micrófonos. En el aire, los transmisores clandestinos de Radio Liberación de Guatemala en 6.360 kilociclos onda corta. Luego el silencio absoluto. La radio quedó fuera del aire, dejando a la población en un vacío de incertidumbre. En los cuarteles y en las calles, la narrativa se consolidó. El gobierno está desesperado. Están intentando callar la verdad. Desde algún lugar secreto de la República, escúchenos ustedes y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Ese silencio fue la táctica más efectiva. Al día siguiente, cuando la radio regresó al aire con una señal reforzada, lo hizo con una autoridad moral renovada. Los locutores regresaron como héroes que habían sobrevivido a la tiranía, y a partir de ese momento, cada mentira que lanzaron fue aceptada como una verdad sagrada. Con este efecto especial, la CIA no solo engañó al oído, sino que secuestró la emoción del pueblo guatemalteco. Demostraron que para que una mentira sea total, el mentiroso debe estar dispuesto a fingir su propia muerte en vivo, para que su regreso sea visto como una señal de victoria inevitable. En mayo de 1954, la inteligencia estadounidense interceptó un manifiesto de carga que cambiaría el destino de Guatemala. El Algen, un carguero sueco, navegaba hacia Puerto Barrios con 2.000 toneladas de armas fabricadas en la Checoslovaquia comunista y enviadas desde Polonia. Para Jacobo Arbenz era una compra desesperada de defensa nacional después de que Estados Unidos le impusiera un embargo de armas años atrás. Para Eisenhower fue algo perfecto. Washington no vio una nación intentando defenderse, vio una confesión de culpa. Eisenhower utilizó el Algen para proclamar ante la OEA y la ONU que la cortina de hierro ya había caído sobre Centroamérica. Esta fue la justificación política para activar el bloqueo naval. En un acto de agresión ilegal bajo el derecho internacional, buques de guerra estadounidenses rodearon las costas guatemaltecas, deteniendo e inspeccionando cualquier barco
sospechoso. El bloqueo fue una soga al cuello de Arbenz. No solo se trataba de impedir que llegaran más armas, se trataba de demostrarle al ejército guatemalteco que los Estados Unidos estaban dispuestos a usar su poderío militar real si era necesario. El Algen le dio a la CIA la narrativa definitiva: Guatemala ya no era una democracia joven, era un arsenal soviético a las puertas de Florida. Con los buques de guerra en el horizonte, Eisenhower envió un mensaje claro a los generales de Arbenz: la diplomacia había muerto y la invasión era cuestión de tiempo. El 18 de junio de 1954, la operación PV Success pasó de los planes a los hechos. Por el frente este, Carlos Castillo Armas cruzó la frontera desde Honduras, pero no lo hizo al mando de una división legendaria. Lo seguían apenas 120 hombres, una mezcla de exiliados y mercenarios que difícilmente habrían aguantado una hora de combate real contra una unidad profesional del ejército guatemalteco. Su primer objetivo fue Esquipulas. La toma del pueblo no fue una batalla épica, sino una operación de relaciones públicas. Al entrar, la CIA ordenó a Castillo Armas ejecutar una táctica cínica. Empezaron a repartir armas a los residentes locales. No lo hacían para crear una milicia efectiva, sino para que los fotógrafos y los informantes de la radio pudieran reportar que el pueblo se estaba levantando en armas. Esa imagen de los campesinos armados fue enviada de vuelta a la ciudad de Guatemala a través de las ondas de Radio Liberación, multiplicando el número de rebeldes por 10 en la imaginación del público. Mientras Castillo Armas se instaló en Esquipulas esperando órdenes de sus jefes en Florida, la CIA lograba su objetivo: simular un apoyo popular masivo que en realidad no existía. Para el resto del país parecía que el oriente de Guatemala había caído ante una marea revolucionaria, cuando en realidad solo era un pequeño grupo de mercenarios entregando fusiles a gente confundida en un pueblo fronterizo. Fue el inicio de una invasión que se ganó en los periódicos y la radio mucho antes de que se ganara en las trincheras. Mientras la radio gritaba victorias, el suelo de Gualán contaba una historia de humillación para la CIA. Fue aquí donde ocurrió el combate más feroz de la operación, y fue aquí donde el plan de Washington casi se ve frustrado. Durante 36 horas de fuego continuo, los mercenarios de Castillo Armas se enfrentaron cara a cara con las tropas regulares del ejército guatemalteco. El resultado no fue la gloria, sino una retirada caótica. Superados en táctica, disciplina y valor, los rebeldes de la CIA no aguantaron la presión. Al verse rodeados y bajo el fuego de los soldados profesionales que sí sabían pelear, los libertadores arrojaron sus armas y huyeron despavoridos hacia la frontera o se dispersaron en la maleza. En el campo de batalla de Gualán, la operación PV Success estaba muerta militarmente. Los invasores habían sido derrotados y la fuerza de Castillo Armas había dejado de existir como una unidad de combate efectiva. Este fracaso puso a la CIA al borde del colapso total. Los analistas en Florida y los directivos en Washington entraron en pánico. Si el presidente de Guatemala se enteraba de la magnitud de su victoria en Gualán, el espejismo se rompería y el ejército guatemalteco marcharía para aplastar el resto de la invasión en horas. Fue en este momento de desesperación absoluta que la CIA decidió que, si sus hombres no podían ganar en la tierra, tendrían que aterrorizar a Guatemala desde el cielo. El desastre de Gualán obligó a Eisenhower a autorizar el uso de aviones de combate para salvar una operación que ya no tenía soldados que la sostuvieran. En que habían varios funcionarios en Guatemala que ocupaban ciertos cargos menores, pero que eran comunistas. Al oír esa palabra, Eisenhower me dijo: si yo pudiera y estuviera en mis manos, yo ahorcaría a todos los comunistas del mundo. En El Salvador, lo que debía ser un refuerzo estratégico se convirtió en una serie de errores. 60 rebeldes fueron arrestados por las autoridades locales antes siquiera de poner un pie en la frontera guatemalteca. La CIA, que presumía de un control total sobre la región, vio como una parte de su ejército libertador terminaba en las celdas salvadoreñas sin haber disparado un solo cartucho. Pero el golpe más revelador para Washington ocurrió en Puerto Barrios. Allí la CIA no se enfrentó a militares de carrera, sino a la fuerza que más temían, el pueblo organizado. Los trabajadores portuarios, conscientes de que la caída de Arbenz significaba el regreso de la esclavitud laboral de la United Fruit Company, no esperaron órdenes del palacio. Se armaron ellos mismos y, con una determinación que los mercenarios pagados no poseían, aplastaron a la columna rebelde que intentaban tomar el puerto. Estos fracasos demostraron una verdad incómoda para la base
base de Upaloca. La invasión terrestre era un cadáver viviente. En El Salvador los arrestaban, en Puerto Barrios los civiles los derrotaron y en Gualán huían. La operación PV Success no estaba siendo derrotada por un gran ejército soviético. Fue en este cúmulo de derrotas humillantes lo que llevó a la CIA a una conclusión desesperada. El 22 de junio de 1954, el pánico se apoderó de la sede de la CIA. Allen Dulles, director de la agencia, se presentó ante Eisenhower con una verdad brutal. La invasión terrestre de Castillo Armas era un fracaso y, sin una intervención drástica, la operación colapsaría en 48 horas. La respuesta de Eisenhower fue el último clavo en el ataúd de la soberanía guatemalteca. Autorizó el envío inmediato de 2 bombarderos F-47 Thunderbolt adicionales. Cada avión tenía un costo de $150,000 de la época, una fortuna destinada exclusivamente a salvar una mentira. Para que la negación plausible siguiera en pie, la CIA ejecutó un acto de piratería estatal. Antes de despegar, a los aviones se le borraron quirúrgicamente todas las insignias de los Estados Unidos. No eran aviones de la Fuerza Aérea, eran fantasmas metálicos diseñados para sembrar el terror sin que nadie pudiera culpar oficialmente a Washington. Estos bombarderos fueron el factor decisivo. Pilotados por mercenarios estadounidenses pagados por la CIA, los F-47 comenzaron a martillar la ciudad de Guatemala y los depósitos de combustible. Su misión no era táctica, era psicológica. Querían convencer al ejército de Arbenz de que la invasión contaba con una fuerza aérea masiva e imparable. Eisenhower sabía que estaba violando todas las leyes internacionales, pero prefirió convertir a sus pilotos en mercenarios anónimos antes que permitir que una pequeña nación centroamericana desafiara el poder de las corporaciones estadounidenses. Con esos aviones sin bandera, la Casa Blanca selló el destino de la democracia en Guatemala. Pero el detalle más cínico fueron las botellas de Coca-Cola. Los pilotos mercenarios lanzaban botellas de vidrio vacías desde las cabinas. Al caer a gran velocidad, el aire pasando por el cuello de la botella generaba un silbido agudo y desgarrador, idéntico al de una bomba de fragmentación de gran tonelaje. El efecto fue devastador. La gente corría a los refugios al escuchar el silbido, esperando una explosión que nunca llegaba, o que resultaba ser un pequeño cartucho de dinamita lanzado minutos antes. Para los habitantes de Ciudad de Guatemala, el cielo se convirtió en una fuente de pesadilla. Los aviones P-47 Thunderbolt de la CIA, apodados popularmente como los sulfatos, no tenían como objetivo principal destruir edificios gubernamentales o cuarteles. Su misión era mucho más perversa: la parálisis colectiva por terror. La CIA sabía que la población y el ejército guatemalteco eran superiores en números, así que decidieron atacarlos donde eran más vulnerables, en su estado mental. La inventiva de la CIA para generar pánico rozó lo macabro. Para simular un bombardeo masivo que en realidad no tenía capacidad de ejecutar, utilizaron trucos de feria convertidos en armas de guerra. Lanzaban bombas de humo negro denso que oscurecían el cielo y daban la impresión de incendios catastróficos, aunque el daño real fuera mínimo. Esta tortura acústica, combinada con la propaganda de radio que anunciaban ataques inminentes, logró que la capital viviera en un estado de psicosis permanente. Los sulfatos demostraron que en la estrategia de Eisenhower y la CIA no hacía falta destruir una ciudad con explosivos si podías lograr que sus ciudadanos se rindieran por el simple miedo al sonido de una botella cayendo del cielo. La embajada de los Estados Unidos se encargó de que el miedo fuera constante, incluso cuando no había aviones a la vista. Es uno de los actos de guerra psicológica más cínicos de la operación PV Success. La CIA instaló potentes altavoces y megáfonos industriales en la azotea y los alrededores de la sede diplomática. Su función no era emitir comunicados, sino fabricar un asedio fantasma. A través de estos altavoces, la CIA reproducía grabaciones de alta fidelidad que simulaban bombardeos pesados, explosiones lejanas y el rugido ensordecedor de motores de aviones de combate que en realidad no estaban ahí. El objetivo era crear una disonancia cognitiva total. Los guatemaltecos miraban al cielo y veían nubes tranquilas, pero sus oídos les decían que la ciudad estaba siendo arrasada manzana por manzana. Esta saturación acústica impedía que la gente durmiera, trabajara o pensara con claridad, sumiendo a la capital en un estado de agotamiento mental absoluto. El uso de la embajada para esta táctica fue una violación descarada de cualquier norma internacional.
Nacional. Mientras Purifoy hablaba de proteger la democracia, su propio edificio emitía los sonidos de la destrucción. Los megáfonos convirtieron a la ciudad de Guatemala en una cámara de eco del terror, logrando que el gobierno de Arbenz se sintiera sitiado dentro de su propio palacio. La CIA demostró que el silencio es el peor enemigo del pánico, y por eso se aseguraron de que Guatemala no hubiera ni un solo segundo de paz. Al final no fueron las bombas las que derribaron las puertas del poder, sino el ruido incesante de una invasión que solo existía en los discos de la CIA. El gobierno de Jacobo Arbenz intentó desesperadamente frenar la masacre por la vía legal. El canciller guatemalteco denunció la invasión armada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Lo negó todo en la cara del mundo entero. El embajador estadounidense ante la ONU, Henry Cabot Lodge, se paró frente al podio y declaró con un cinismo brutal que Estados Unidos no tenía absolutamente nada que ver con el ataque, llamándolo una crisis interna entre guatemaltecos. Para amarrar el engaño, Washington presionó y chantajeó a sus aliados en la ONU para congelar cualquier investigación, mientras en Nueva York los diplomáticos estadounidenses mentían diciendo que el ataque era un mito. En los escritorios de la CIA celebraban el éxito de la operación PV Success, una de las mayores muestras de hipocresía en la historia de la Guerra Fría que quedó registrada en actas oficiales. Pero la CIA no solo usó aviones y mentiras diplomáticas, también usó la fe. Para poner a la población en contra de Jacobo Arbenz, la agencia estadounidense reclutó a un aliado inesperado, la alta jerarquía de la Iglesia Católica local. El arzobispo de Guatemala, Mariano Rosell y Arellano, se convirtió en una pieza clave de la operación PV Success. Financiada en secreto, la iglesia desató una campaña masiva de propaganda en abril de 1954. El arzobispo lanzó una carta pastoral que se leyó en todos los templos del país, exigiendo al pueblo guatemalteco levantarse contra el enemigo comunista. Además, la CIA utilizó su emisora clandestina, o sea, Radio Liberación, para transmitir sermones falsos y mensajes religiosos que pintaban a Arbenz como el mismísimo anticristo. El plan funcionó a la perfección. Transformaron una disputa por tierras y dinero de la United Fruit Company en una guerra santa bíblica. El ciudadano común ya no solo temía a las bombas, ahora temía perder su alma si apoyaba al presidente. Jacobo Arbenz confiaba en una premisa lógica: su ejército de 6.000 soldados profesionales aplastarían fácilmente a los 500 mercenarios de Castillo Armas. Pero Arbenz estaba jugando un juego de estrategia militar, mientras que la CIA jugaba uno de percepción psicológica. El ejército guatemalteco no colapsó por falta de balas, sino por el peso de una mentira que se volvió insoportable. La oficialidad guatemalteca estaba bajo un asedio mental total. Radio Liberación les repetía cada hora que una flota de guerra estadounidense rodeaba sus costas y que miles de marines estaban listos para desembarcar si el ejército disparaba contra Castillo Armas. Los generales, muchos de ellos formados en la doctrina del respeto al poderío de Washington, empezaron a temer que defender a Arbenz significaría la destrucción total de la institución militar y de sus propias familias. La CIA, a través de intermediarios y del embajador Purifoy, les envió un mensaje cínico: entreguen a Arbenz y conservarán sus rangos, quédense con él y serán arrasados. El 27 de junio de 1954 la realidad se quebró. Los altos mandos militares se presentaron ante Arbenz en el Palacio Nacional. No iban a recibir órdenes sino a dictarlas. Le informaron que el ejército no marcharía al frente. Se negaron a distribuir armas a las milicias campesinas que Arbenz quería formar para defender la capital. El presidente se dio cuenta de la amarga verdad: estaba solo. Su propio ejército, paralizado por los fantasmas de la radio y las amenazas de Purifoy, le daba la espalda. No fue una derrota militar, fue una rendición preventiva ante un enemigo invisible. Al final del día, Arbenz entendió que no estaba luchando contra Castillo Armas, sino contra el miedo que la CIA había sembrado en el corazón de sus propios generales. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país. Han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también.
Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Eran las 9 de la noche y Jacobo Arbenz entró al estudio de radio del Palacio Nacional. Quienes lo vieron ese día no reconocieron al coronel firme y elocuente de meses atrás. El hombre frente al micrófono estaba psicológicamente quebrado. Arbenz se sentó y, con su voz cargada de una tristeza histórica, anunció lo impensable, su renuncia. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Y su discurso fue bastante fuerte, el de un hombre que estaba luchando con muchas mentiras en su contra, y todo esto era una sombra imposible de vencer. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. La CIA, desde su centro de mando en Florida, celebró el silencio que siguió. Habían logrado el golpe perfecto, un presidente que se rinde sin haber perdido una batalla real. Arbenz no renunció porque Castillo Armas fuera fuerte, sino porque el aislamiento era total. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. Sus generales lo habían traicionado y el cielo le gritaba que el fin era inevitable. Al apagar el micrófono, Arbenz no solo dejó el palacio, dejó una Guatemala que tardaría décadas en recuperar la esperanza. Fue la victoria definitiva de la guerra psicológica, el momento en el que el miedo resultó más letal que el plomo. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo desde luego no incluía la destrucción de nuestro país ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre,
que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organice el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala. La caída de Guatemala no fue una victoria militar, fue una obra de arte de la ilusión. PV Success validó la idea de que la percepción de la fuerza es más barata y efectiva que la fuerza misma, pero este éxito tuvo efecto boomerang sangriento. Washington quedó tan embriagado por la facilidad con la que cayó Arbenz que intentó replicar la fórmula palabra por palabra en otros rincones del mundo. La CIA intentó usar exactamente la misma plantilla de mercenarios, estaciones de radios piratas y propaganda aérea, pero cometiendo un error fatal. En Cuba, por ejemplo, la ilusión se rompió ante una resistencia real, resultando en el mayor fracaso de la agencia. El legado para Guatemala fue una herida abierta que sangró durante 36 años de guerra civil y más de 200.000 muertos. Guatemala fue el laboratorio y el resto del mundo el paciente de un experimento que nunca debió ocurrir. Para que esta historia tenga mucho más alcance, compártelo con todos tus amigos y de esta forma la historia de Guatemala será escuchada por muchas personas. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Te estaré dejando más recomendaciones por aquí arriba y así nos estaremos viendo en una próxima historia.